Vamos de una vez a darle paso al predicador, así que hermano Rafael, aquí está el micrófono esperándolo. Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos también a nuestros amigos que se han hecho presentes en este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda ser el autor de este estudio. Y antes de iniciar, quiero decirles a todos nuestros hermanos y amigos un feliz sábado. Como todos sabemos, la Biblia enseña de que los días comienzan ¿a qué hora? A la puesta del sol. Bíblicamente ya empezaron las primeras horas sagradas del día santo. Así que para todos nuestros hermanos y amigos, un feliz santo sábado. Así que vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos santificar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nos permites poder predicar tu palabra en esta comunidad. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos. Que este estudio que vamos a predicar en esta comunidad sea para glorificar tu nombre y que tu verdad pueda despedazar nuestros corazones de piedra. Bendícelo, Señor. Bendice a las personas que están en sus hogares escuchando tu palabra a través de este sonido. Y bendice a nuestros amigos que están aquí presentes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar, vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Queremos hablar en este estudio sobre el don de lenguas y queremos desmantelar la falsa enseñanza que gira en las iglesias protestantes sobre este falso don de lenguas. Porque vamos a ver a la luz de la Biblia que el diablo ha pervertido el don de lenguas y se ha sacado de contexto en muchas iglesias protestantes y también en el movimiento carismático, porque esta falsedad del don de lenguas también la están practicando en el movimiento carismático. No les estoy mintiendo, porque cuando hacen retiros los carismáticos, ya empiezan a hablar en lenguas como las iglesias protestantes. Y en este estudio queremos desmantelar esa falsa enseñanza que carece de fundamento bíblico. Ha sido solamente una perversión del verdadero don de lenguas que lo vamos a estudiar. Y quiero decirles a nuestros amigos y hermanos que están aquí presentes, para que usted pueda detectar el error, tiene que conocer primero lo verdadero. Si usted no conoce lo verdadero, lo genuino, va a ser arrastrado por el error. Y les voy a poner un ejemplo a nuestros amigos que están aquí. Un ejemplo sencillo para que puedan captar el mensaje. Para conocer un billete falso de $20, ¿qué tenemos que hacer primero? Conocer el billete de $20 genuino. Porque ¿qué es lo que hacen los falsificadores? Esperan de que primero salga el genuino para hacer el ¿qué? El falso. No es al revés. Ningún falsificador va a hacer primero un billete falso de $20 que no existe. Primero tiene que esperar que salga el original para poder falsificarlo lo más posible parecido que se pueda. Así es el diablo, hermanos. El diablo, para cada cosa verdadera de Dios, tiene una falsificación. Y si nosotros no conocemos lo genuino, lo verdadero, vamos a ser arrastrados por errores doctrinales. Porque el diablo es el genio de los falsificadores. ¿Quiénes son los hermanos que están propensos a ser engañados? Son aquellos que solamente son lectores superficiales de la Biblia y que no tienen un estudio profundo de las Escrituras. Por eso es que Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa
buscar una cosa diligentemente hasta encontrarla. Eso significa en el texto griego la palabra escudriñar. Una cosa es ser lector de la Biblia y otra cosa es que usted sea un estudioso profundo de las Escrituras. Y por eso es que Satanás arrastra a masas en el cristianismo apóstata, porque la gente no busca la verdad, sino lo que busca es emoción, celebración, milagros y show. Entonces, por eso es que en estas conferencias que hace la Iglesia Adventista, mayormente los enfrascamos en estudiar el texto bíblico. Por eso es que no nos detenemos y no nos espaciamos en contar chistes como lo hacen las otras iglesias que ponen a reír a la gente y que todo es celebración y un show. La Iglesia Adventista se caracteriza por ser una iglesia estudiosa de la Biblia. Predicamos la Biblia porque es el mensaje que cambia y transforma a los seres humanos. En este estudio queremos desmantelar y detectar el falso don de lenguas y cómo conocerlo. Platicando una vez con un pentecostal, me dice a mí, Rafael, me dice, tu iglesia no me gusta porque es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, es una iglesia muerta, porque allí no hacen milagros ni hablan en lenguas. Por eso no me gusta la iglesia adventista, porque es una iglesia muerta, me decía él. Porque la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo es que habla en lenguas, me decía él. Y ¿saben qué interesante? ¿Cómo le respondí yo a esta persona? Hermano, quiero demostrarle bíblicamente cómo una persona demuestra que tiene el Espíritu Santo. No es que habla en lenguas y no es que hace milagros, ni que se tira al suelo. ¿Han visto ustedes esas personas que hablan en lenguas? Que de repente se levantan en la congregación, empiezan a balbucear. Una vez me invitaron a una iglesia que se llama Elim. Fui de visita, un amigo me invitó. Y hermanos, yo nunca había ido, pero cuando vi el desparpajo que se levantaron hablando en lenguas, y aquel trabalenguas, hermano, me causó pero terror. Solo me acordé van a disculpar lo que voy a decir, solo me acordé de la película El Exorcista. Terrible, aquel desparpajo y cómo caían al suelo. Y la gente le llama que eso es manifestación del Espíritu Santo. Yo le respondí al pentecostal de la siguiente manera, y quiero darles la clave cómo responderle a las personas que dicen de que tienen el Espíritu Santo porque hablan en lenguas. Yo le dije al hermano, mire, le voy a demostrar bíblicamente cómo la Biblia enseña para detectar de que alguien tiene el Espíritu Santo o no. Me fui a Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. La evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿saben cuál es? Que guarda los mandamientos de Dios. Noten cómo dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el griego, esta palabra otro es alos, otro de la misma clase. ¿Quién es este consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero según este texto, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo y que el Espíritu mora en ellos? Cristo dice en vosotros. Son los que guardan los mandamientos. A mí no me venga a decir de milagros, de don de lenguas, porque vamos a ver que el diablo puede falsificar eso. A mí no me convence alguien de que haga un milagro. Ya vamos a ver de que son falsos milagros, no son verdaderos, porque el diablo no hace nada genuino, no que lo falsifica. Un estudioso de la Biblia no le impactan los milagros, esas maratones de milagros. No estoy diciendo que los adventistas no creamos en milagros, no me vayan a malinterpretar, hermanos. Los adventistas somos los que más creemos en los milagros. Pero hay que tener cuidado porque el diablo también falsifica los milagros. Y falsifica los dones espirituales.
Y si usted no es estudioso de la Biblia, va a ser arrastrado por estos errores que están predicando los carismáticos y los protestantes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la persona que tiene el Espíritu Santo, la persona que obedece la palabra de Dios. Noten cómo dijo Jesús, Mateo 7, versículo 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas. Pregunta, hermanos, para que existan falsos profetas, ¿qué tiene que haber antes? ¿Verdadero profeta? Porque el diablo solo falsifica ¿qué? Lo genuino. Y noten cómo dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo se detecta un falso profeta? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. No es por el don de lenguas, no es por los milagros. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por cuáles frutos? Noten lo que dice Mateo 3, versículos 7 al 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Juan en su predicación casi no era muy modesto, era muy tajante y muy directo. Les decía a los fariseos, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que no daban frutos dignos de arrepentimiento. Frutos, esos eran los frutos, hermanos, frutos de arrepentimiento. Yo les hago una pregunta, hermanos, ¿de qué nos arrepentimos? Del pecado, de nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Según 1 Juan 3:4 dice que pecado es infracción de la ley. Indirectamente, y está sobreentendido que Juan estaba predicando la ley de Dios aquí, porque sin ley no hay pecado. Y hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Los fariseos profesaban ser pueblo de Dios, pero no daban frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos que debe dar una persona que en verdad tiene el Espíritu Santo? No es hablar en lenguas. Nota lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque es lógico, porque estas personas obedecen la ley porque tienen el fruto del Espíritu. La ley no los condena. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una persona que en verdad tiene el Espíritu Santo es por sus frutos que se conoce, porque es una persona que vive de una manera piadosa y santa. La mayoría de personas que dicen que tienen el don de lenguas y que hacen milagros son personas que viven en una vida deshonesta, en rebelión a los mandamientos de Dios. Viven una vida licenciosa e impía y usan esta clase de falsos milagros para recoger dinero de la gente ignorante. Hermanos, yo vi una programación de un pastor que los hipnotizó a más de 50,000 personas en un estadio, y después de que estaba hipnotizada la gente, les decía de que donaran cantidades que no vayan a ser menos de $1,000, y en un instante, en un aproximado de media hora, se recogieron como $200,000 a puro hipnotismo. Yo me quedé impactado, donde a puro hipnotismo este predicador que hablaba en lenguas y supuestamente hacía milagros recogió tanto dinero, porque la gente lo que le gusta es los milagros, porque la gente dice, ahí está el Espíritu Santo.
Ahora, quiero que sigamos porque estoy poniendo la plataforma para que hablemos de cómo detectar el falso don de lengua. Hermanos, ¿cuál es el peligro de buscar milagros y señales? Hay un peligro y Satanás se vale de eso. Noten cómo dice Mateo 12, versículo 38 al 40. Los fariseos le pidieron a Jesús una señal para que demostrara que él era el Hijo de Dios. Y noten cómo Jesús les dijo. Jesús, en lugar de proporcionarles un milagro, Jesús les citó las Escrituras. La evidencia de que alguien está diciendo la verdad y que mora el Espíritu Santo en él no es que haga milagros, sino que predica la verdad. Noten cómo dice aquí este texto en Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino que la señal del profeta Jonás. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí con los fariseos? Le está citando ¿qué? Las Escrituras, y le está mandando a que lean la profecía del libro de Jonás. Pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús lo mandó a las Escrituras. Jesús no hizo un milagro para demostrarles que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía el Espíritu. Una persona que en verdad quiere conocer el mensaje de salvación no busca milagros ni manifestaciones sobrenaturales, sino que busca la verdad que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y qué diríamos de Juan el Bautista? Cristo dijo que era más que profeta, hablando de Juan el Bautista. Y noten cuál fue el ministerio de Juan el Bautista. Me llena de impacto lo que dijo Jesús en San Juan 10, versículo 41 al 42. Y muchos venían a él, o sea, a Juan el Bautista, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Ok, hermanos, tengamos cuidado con los milagros, porque Satanás también falsifica los milagros. Noten cómo dice Mateo 7, versículo 21 al 23. Y no solamente el diablo falsifica los milagros, sino también vamos a ver de que falsifica los dones espirituales. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que hagamos milagros, que hablemos lenguas o que hagamos su voluntad. Según este texto, ¿quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Hermanos, bíblicamente el diablo puede falsificar los milagros. No puede hacer milagros el diablo, porque el único que hace milagros es Cristo. El diablo lo que hace es falsificar los milagros, porque son milagros mentirosos para arrastrar a las muchedumbres. El diablo puede falsificar los milagros. Tengamos cuidado, hermano, cuando usted pide un milagro, porque el diablo puede proporcionarle ese milagro, porque el diablo también lo falsifica. Hay gente que va a las iglesias porque quiere milagros. ¿Y quién no quiere milagros? ¿Quién no quiere prosperar económicamente? ¿Quién no quiere sanar de un cáncer en la matriz o en la mama? La gente por ende busca los milagros, y como están sensibles, el diablo proporciona lo que ellos quieren. Porque la gente no busca la verdad. La gente no quiere saber nada de la verdad de Dios, sino que buscan los milagros. Ahora, ¿creen ustedes de que el diablo puede falsificar los milagros? Aquí lo acabamos de demostrar. Y el diablo, hermanos, se basa en esto para engañar a las muchedumbres, hacer milagros.
Tengamos cuidado, hermanos, con los milagros. Si usted quiere ser sano de alguna enfermedad, eso está en la sola potestad de Dios en sanarlo. Dios tiene suficiente poder y más que poder para sanarle de una enfermedad a usted, pero no busque eso. No busque a Dios por milagros, busque a Dios por la verdad, porque la verdad nos hará libre, y la verdad es que nos salva nuestros pecados. Lo demás viene por añadidura. Hay gente que no le interesa en esa iglesia, y saben, hermano, la gente ansiosa por un milagro basta meterse hasta donde los brujos, porque lo que quieren es milagro. No importa si le entregan su alma al diablo, lo que quieren es milagros. No quieren la verdad. Hermanos, ahora, basándonos en esto, estamos claros que el diablo puede falsificar los milagros y los dones del Espíritu Santo. Ahora, quiero decirles a continuación lo siguiente, hermanos, porque ahora vamos a hablar en lleno del don de lenguas. Cómo poder detectar un verdadero don de lenguas de un falso. ¿Cómo saber si en estas iglesias protestantes y en estos movimientos carismáticos se está hablando el verdadero don de lenguas o no? Vamos a ver algo muy interesante, hermano. Primero hay que identificar el verdadero don de lenguas, ¿cuál es? ¿Y qué hay que hacer? Hay que irnos a la Biblia para saber cuál es el verdadero don de lenguas y que no seamos engañados por Satanás. Y para iniciar, quiero que comprendamos de que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice Pablo? 1 Corintios 12, versículo 10 al 11. A otro el hacer milagros, está hablando del don de los dones del Espíritu Santo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero ¿quién hace eso? ¿O quién imparte esos dones? Es el mismo Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de lenguas, es impartido por el Espíritu Santo a la iglesia, y el don de lenguas es uno de esos dones. La palabra don significa regalos. Eso significa en el griego. Ahora, una de las herramientas indispensables para poder interpretar la Biblia es la siguiente. ¿Qué significa hablar en lenguas en la Biblia? Me fui al griego, en que fue escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, y saben que la palabra para lengua en la Biblia tiene dos contextos. Se puede referir al órgano fisiológico que tenemos en la boca para percibir los gustos y sabores, y se puede referir al don del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. En el idioma griego la palabra es glosa. Cuando usted encuentre la palabra lengua en su Biblia o lenguas, acuérdese que es la palabra griega glosa. Hablar en lenguas es glosolalia. Glosa es hablar en lenguas. ¿Y saben qué significa glosa en el griego? El problema de esta gente que están en estas iglesias es que no tienen un estudio profundo de las escrituras. Glosa, ¿saben qué significa en el griego? Aquí tengo la concordancia Strong. Váyanse a buscar la concordancia Strong. Está en internet gratis, si es que no la tienen físico. El numeral G, 1100. Noten cómo dice lo que significa glosa. Significa lenguaje o hablar en idiomas. En otras palabras, hablar en lenguas es hablar en idiomas. Eso es hablar en lengua. En otras palabras, hablar en lenguas es hablar en dialectos, idiomas o lenguajes
no aprendidos en una universidad, porque estos dones son dados por el Espíritu Santo. Pero la palabra lengua es dialecto o idiomas. Lo que hablan estas personas en estas iglesias protestantes y en el movimiento carismático no son idiomas, sino que son balbuceos y palabras que ni tan siquiera son palabras, porque no tienen suficientes sílabas y vocales para decir que son palabras. Esas son como balbuceos que hacen. Es una zaragonza, palabras sin sentido. Y lo que hablan estas personas ni ellos mismos saben qué significa. Son cosas sin sentido. Y la gente queda engañada porque cree que eso es don del Espíritu Santo. Pero el verdadero don de lenguas bíblico es hablar en idiomas no aprendidos, sino impartidos por el Espíritu Santo. Ejemplo. Hay personas que no, en el contexto bíblico, hay personas que nunca fueron a una universidad a aprender inglés o francés, pero que hablan en lenguas. Y les voy a explicar qué quiero decir. Pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo imparte el don de lenguas? Y ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Por qué es necesario el don de lenguas? Y les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿necesitamos el don de lengua? Por eso es que, hermanos, este tema es muy profundo. Pero si nosotros vemos la lista de los dones espirituales en que Pablo menciona los dones, el don de lengua es el último. Aquí en El Salvador, ¿necesitamos nosotros hablar en lenguas? No, porque todos hablamos el mismo idioma. El don de lenguas en la iglesia primitiva se dio para llevar el evangelio a naciones y a culturas cosmopolitanas. Y era necesario llevar el mensaje a través de esos idiomas. Aquí en El Salvador no se necesita el don de lenguas. Pero, por ejemplo, hay pastores de la iglesia adventista que tienen el don de lenguas, y cuando van a otros países donde no se puede hablar español, Dios los usa a través de su Espíritu Santo para que hablen en ese idioma natal de esa nación. O sea que en la iglesia adventista nosotros creemos en el don de lengua, pero no en el don de lenguas que hablan el protestantismo apóstata. Nosotros creemos en el don de lengua bíblico, en el don de dar idiomas impartidos por el Espíritu Santo en naciones donde no conocen el mensaje, y que es necesario usar esa clase de idiomas natal de las personas para llevar el evangelio. ¿Para qué una persona va a hablar en lenguas aquí si todos nosotros conocemos el español? ¿Acaso hay un gringo aquí? Supongamos que hubiese un gringo aquí, o un grupo de gringos que hablan inglés y no conocen el español. El Espíritu Santo usa al predicador para que el predicador, saben, hermano, esto es misterioso cómo el Espíritu Santo habla a través de los predicadores. El predicador puede estar aquí hablando en español y el mensaje le está llegando al gringo en inglés, pero el predicador está aquí hablando en español. Así trabaja el Espíritu Santo. No es que el predicador va a empezar a hablar en inglés, porque muchos hermanos pueden estar entienden el español. Me estoy tratando de explicar, hermano. Pero el mensaje, ya lo voy a comprobar con la Biblia, hermano, para que vean bíblicamente que no estamos inventándolo aquí. El problema es que la gente no lee lo que dice el texto bíblico. De esa manera trabaja el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es hablar en dialectos, en idiomas. Y saben algo, hermanos, una vez llegó un hermano carismático a la casa jactándose que él tenía el don del Espíritu Santo. Él hablaba en lengua. Le dice. Inmediatamente fui a sacar un libro en inglés que tenía allí en la casa. Le dije, usted dice que habla en lengua, tradúzcame esta primera página, dígame qué dice allí. Se quedó mudo. Usted dice que tiene el don de lengua, ¿qué dice aquí el libro? Se quedó avergonzado, porque ellos saben de que eso es una falacia lo que hacen. No tiene nada que ver con el don de lenguas bíblicos. Es un show que hacen las iglesias protestantes para impactar a la gente ignorante, para que la gente ignorante caiga en esta clase de engaños. Es un show. Profundicemos un poco más en la Biblia. Hablar en lenguas es glosa, hablar dialectos e idiomas que se entiendan. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 14, 9 al 10.
Es interesante que en la iglesia de los Corintios, que era un puerto cosmopolitano, se estaba pervirtiendo el don de lenguas y sacándose de contexto. Y Pablo tuvo que reprender a la iglesia porque estaban abusando de los dones espirituales. Y Pablo fue enfático. Y noten cómo dice en 1 Corintios 14, 9 al 10. Así también vosotros, si por la lengua, esta palabra es glosa, dialecto, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablares al aire. Tantas clases de idiomas hay. Noten que aquí se usa intercambiable. Glosa, es la misma glosa. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué es hablar en lenguas? Es hablar ¿qué? En idiomas impartidos por el Espíritu Santo. Cuando lo inviten ahora a una iglesia protestante donde le digan que hablan en lengua, acuérdense de estos textos. Eso no es hablar en lenguas, eso es una zaragonza, hablar lengua de tartamudos, que en ellos no entienden las palabras. Eso es puro shock, eso es puro, puede hablarle, eso es falacia, eso es mentira. Eso no es el don de lengua bíblico. Y saben algo muy interesante, que en el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua. Esta palabra lengua es glosa, e idiomas, dialectos, naciones, etnias. Tremendo. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Hablar en lenguas es hablar en idiomas y dialectos no aprendidos. Por ejemplo, alguien que haya ido a una universidad y puede hasta 5 idiomas, eso no es el don de lengua, porque los aprendió en una universidad. El don de lengua es que una persona nunca fue a una universidad, nunca los aprendió, pero son dados por el Espíritu Santo. Eso es hablar en lenguas. Noten cómo dice Hechos, el mejor capítulo para comprender cuál es el verdadero don de lengua genuino es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La fiesta de Pentecostés era una fiesta muy famosa en la cultura judía y hebrea. Y cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, que se hacía después de la Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés, a Jerusalén llegaba gente de todas clases de dialectos y etnias a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Imagínense los apóstoles, que eran gente que no podía leer, como Pedro, que era gente sin letra. ¿Cómo poder predicar el evangelio en esa ocasión donde había llegado gente de todas las culturas y etnias? ¿Cómo lo tenía que hacer el apóstol Pedro? Y saben qué interesante, que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y los discípulos empezaron a hablar en lengua, pero esas lenguas vamos a ver que eran idiomas, porque la gente que había llegado de todas las naciones comprendieron los mensajes que los apóstoles estaban dando, pero en la lengua natal de los que estaban allí presentes. Noten cómo dice Hechos capítulo 2 versículos 5 al 8. ¿Quiénes habían llegado allí a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se refiere al Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esta palabra es glosa, idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Captaron, hermano? ¿Qué significa hablar en lengua? Los discípulos estaban presentando el mensaje en el propio idioma de la gente que estaba escuchando. No estaban balbuceando ni estaban hablando palabras sin sentido como lo hacen hoy las iglesias protestantes, que se tiran al suelo, vomitan y hasta enseñan la ropa interior cuando caen al suelo. Terrible, hermano.
Y la gente le llama que eso es manifestación del Espíritu Santo. Es puro satanismo. Ese es espiritismo puro, hermanos. Eso da terror. Eso no tiene nada que ver con el don del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los apóstoles en el Pentecostés estaban haciendo esta clase de shock, tirándose al suelo? Y saben, hermanos, que una vez fui a una iglesia pentecostal con el hermano Daniel Eduardo, y por andar de curioso me fui a meter a una iglesia pentecostal al son del rock. Un rock pero fuerte tenían, con batería. Y lo interesante es que el que estaba tocando la batería y rockeando no estaba hablando en lengua, solamente los demás. Y cuando entramos con el hermano, eso hipnotiza, hermano. Mire, eso es satánico, porque nos quedamos clavados con el hermano viendo aquel show, unas hermanas dando vueltas y no se mareaban. Este es puro satanismo. Mira, así de como que era trompo. Si yo cuento vueltas que doy en la hamaca me quedo mareado. Pero un montón de vueltas y no se mareaba la muchacha. Y eso me hipnotizó. Y otra muchacha jovencita pegaba en la pared y no le dolía. Yo con un coico que me daba el profesor en clase me dolía, y esa muchacha pegaba en la pared y no le dolía. Y otro joven caía en el suelo y brincaba en el suelo. Y saben, hermano, por andar de curioso con el hermano Daniel, no podíamos salir de ahí. Por andar provocando al diablo, no podíamos salir de ahí. Sentíamos como que algo los había amarrado a la silla. Sentíamos el cuerpo pero pesado. Esto es satanismo, hermano. Y no estamos criticando a las personas, no, que estamos criticando estas falsas enseñanzas, que quede claro. Es satánico eso, hermano. Eso no tiene nada que ver con Dios ni con el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es de esa clase de sonidos estridentes y de estirarse al suelo y vomitar. Y saben, hermano, expertos en idiomas y dialectos han comprobado que lo que estas personas dicen en su balbuceo no es ninguna clase de idiomas. Nada, es puro ruido. Inclusive un hermano que había salido del satanismo, que antes había sido brujo y que se había convertido al evangelio, dio testimonio que lo que hablan estas personas en este balbuceo son grandes blasfemias y maldiciones a Dios. Algunos mencionan hasta encantamientos y invocan al diablo. Como están en trance, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Cuando vienen a despertar, no se dan cuenta de lo que está pasando en su alrededor. ¿Quiénes estaban en el aposento alto en el día del Pentecostés? Noten cómo dice en los versículos 9 al 11 de Hechos capítulo 2: partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, estos hablaban diferentes idiomas, y los discípulos les predicaron en su idioma natal. ¿Cómo hizo el Espíritu Santo eso? No sabemos, pero lo que sí sabemos es de que en el Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y se manifestó el verdadero don de lenguas. En Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Yo creo que tenemos tiempo, sí, 5 minutos. Regáleme 5 minutos, hermano. Aquí no venimos a hablar mentiras. Aquí no venimos a calumniar a nadie. Aquí venimos a hablar con fundamento sólido. Les voy a mostrar 2 videos. Cada video dura casi 3 minutos. Cada uno es cortito, para que vean cómo el diablo se manifiesta en estas iglesias protestantes. Esto es puro satanismo del puro. Y si usted está yendo a una iglesia de que practican esta clase de cosas, salga corriendo, inmediatamente salga, ya no vuelva a ir. Este es espiritismo puro.
la gente, como está hipnotizada, no capta este error. Vamos a ver el primer video. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ve y párate en esa línea. El otro video es peor porque ellos le llaman, lo que vamos a ver, la unción de la risa. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Anabratu kutrahandere adere tuwa katarahadere. Dorobrara yahandere andiri tarahadere terasa. Ese turobraya brohandere rahadere tarati tiyo. Chirivi akatarabrahande. Profetizar. Chirivi. Ay, no, por favor. En mi vida me vi así yo. Ajá. Yo no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos. Nombraste la alcoba. Sí. Apurado. Decirlo.
7 veces nombró la alcoba. Está apurado. ¡Viejo! ¿Qué es eso? Si no lo sabemos. ¡Ah, ya me acordé! Es un profeta muy serio. ¿Ya vio lo que pasa cuando uno toma? Más, Alex. Lleno, todo. Vas a salir borracho aquí. Ay, la gloria va a visitar tu iglesia. La gente no va a caber. Te vas a levantar cual antorcha. No solo vas a alumbrar, vas a quemar. Hermanos, según lo que hemos visto a la luz de la Biblia, esto es de Dios o de Satanás. Seamos sinceros. ¿Es bíblico eso? ¿Los discípulos en el Pentecostés estuvieron así? Eso es satánico, hermano. Esto es uno de los engaños satánicos. Eso es parte del espiritismo. Mucha gente está siendo engañada con esta clase de cosas. Pero si nosotros los aferramos a la palabra de Dios, no seremos nunca engañados. La palabra de Dios dice a la ley y el testimonio. Si no lo harán conforme a esto es porque no les ha amanecido. Satanás, hermanos, cada día se está refinando sus ataques y sus engaños. Y si nosotros como pueblo de Dios no los aferramos a la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido predicar su palabra en esta comunidad del milagro. Y quiero decirles a nuestros hermanos, nuestros amigos que están aquí, están invitados para mañana al culto de oración de sábado. Aquí va a ser, va, aquí va a ser, ¿sí? Aquí queda cerca, ¿va? ¿Sí? Ni se van a tardar en llegar 2 minutos, 1. Están invitados todos nuestros hermanos y los que quieran ir a la iglesia también de la Esperanza pueden ir. Pero están invitados todos para que vayamos a glorificar el nombre de nuestro Dios en el culto de adoración. Así que vamos a terminar con una oración y darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permitió conocer un tema más sobre su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta de estos engaños satánicos. El falso don de lenguas, cómo está propagándose en el protestantismo. Una falsificación que no tiene nada que ver con el don de lengua genuino. Danos sabiduría para que podamos detectar estos engaños y discernirlos, para que podamos al mismo tiempo predicarlos y sacar a la gente de estos errores. Gracias, Señor, porque nos has permitido predicar tu palabra en esta comunidad. Y te pedimos, Señor, de que mañana podamos estar aquí mismo en este lugar para poder cerrar con broche de oro esta preciosa conferencia doctrinal. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y un feliz sábado.